Tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Florence Rosenberg, que pues tiene un amplio currículum. Ella es licenciada en Antropología Social por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posee una maestría de Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con otra maestría en Terapia Familiar por el ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios sobre la Familia. También es doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha sido profesora de la ENA desde 1981, imparte clases en el posgrado de Ciencias Antropológicas en la línea de Antropología de la Violencia. También es docente en la licenciatura de Antropología Social y Etnología. En la última ha dirigido a partir del 2011 el proyecto de investigación formativa PIF, llamado Antropología, Violencia y Complejidad. Sus principales áreas de investigación son la violencia y sus formas en la sociedad contemporánea, disciplina, transdisciplina y complejidad, antropología urbana, redes sociales y grupos vulnerables, la migración forzada y salud mental, género, sexo y sexualidad, la antropología del cuerpo, las emociones y los sentidos, la antropología de las edades, la antropología política, del Estado y el poder, el racismo, la xenofobia, la globalización y la economía informal, antropología y familia, y también su interés ha estado en el tema de la antropología, cultura y evolución. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, también de la American Anthropological Association. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autora de artículos varios, los últimos son Miedo y Poder, Mujeres viviendo en un refugio, en Antropología de la Complejidad Humana, editado por Rafael Pérez Taylor de la UNAM. Dicotomía campo y ciudad, ¿es acaso la ciudad la combinación de la evolución social cultural, viejas y nuevas perspectivas en el pensamiento dicotómico de la antropología y el evolucionismo, editado por José Luis Vera, del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano. El odio y la ira, emociones y sentimientos prohibidos en emociones, perspectivas antropológicas, editado por Florence Rosenberg, Bernardo Yáñez y José Luis Vera, del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano. Sus 3 libros más recientes son El ocaso de las diosas, Incestos, Género y Parentesco, con Estela Troya, en el 2012, editado por ILEF Porrúa. Antropología de la Violencia de la Ciudad de México, Familia, Poder, Género y Emociones, editado por el INA en el 2013. Y Resignificando la Vida, Acompañamiento Psicológico como Migrantes Desplazados, con Diana Rubli, Posner, Adriana Segovia Urbano, esto por el Instituto Latinoamericano de la Familia en el 2017. Pues muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y doctora Florence, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer la amable invitación a este magnífico foro a compartir con ustedes las reflexiones que a lo largo de mi vida he ido configurando. He de decir que este es un día especial, un auditorio especial. Estamos reunidas y reunidos para pensar colectivamente acerca de la violencia en contra de la mujer, particularmente para comprender cuáles son los orígenes de los patriarcados, fundamento de la violencia de género. He de decir que hoy estoy muy contenta porque siento que es una de las veces en las que las mujeres estamos saliendo a la calle, al mundo de lo público, es decir, estamos teniendo presencia. Estamos muy enojadas y estamos actuando en consecuencia en contra de los feminicidios y el abuso legendario en contra de las mujeres. Cuando me invitaron a participar aquí, acepté con el afán de explicar cómo es que hemos llegado en nuestro país y en el mundo a lo que hemos llegado, y es lo que me voy a dedicar en la siguiente exposición, porque para entenderlo es necesario viajar atrás en el tiempo, en el Paleolítico Medio Superior y en el Neolítico. Esta mañana voy a exponer una perspectiva antropológica de las raíces históricas y míticas del surgimiento de los diversos patriarcados, es decir, es necesario remontarnos a la historia profunda
sus discursos, epistemes, rituales y prácticas patriarcales, y cómo éstas siguen persistiendo hoy e influenciando a menudo las distintas manifestaciones violentas en las vidas de millones de mujeres en el mundo y en particular en nuestro México. Violencias que nos duelen y que están presentes en la cama, en la casa, en la calle, en el campo y en la ciudad. En la primera parte hablaré del surgimiento de la gran diosa, el proceso de su ocaso hasta el advenimiento del Dios. Posteriormente mostraré los distintos patriarcados en diferentes culturas. En fin, esta es una invitación para conducirles a un viaje por otros tiempos y otras culturas. Sí, de este lado, por favor. Sí. Vamos a hacer el cursorcito de se desconecta. Perdón. Entonces, este es el paleolítico, los paleolíticos, para que tengan idea de los tiempos en los que vamos a estar manejando, y este es el neolítico, que también para entender los tiempos que vamos a estar manejando, ¿sí? A continuación describiré los procesos por los cuales la gran diosa se generó, se mantuvo, declinó y finalmente fue sustituida por un gran dios. Sintéticamente el proceso fue así. El mundo pagano admitía que el humano pueda cometer errores, pero no tenía ninguna idea del pecado. Esta es una novedad en la historia. A lo sumo quizás de tabúes y prohibiciones. En estas sociedades existía una intimidad profunda con las fuerzas cósmicas o divinas que operaban en la vida social. Era un mundo de significación cotidiana, singular y general. Un mundo colmado de sentidos, rebosante de dioses o de espíritus. El mundo pagano no se apoyaba en ningún principio de exterioridad para legitimar su orden y su historia. En lo tocante al monoteísmo y al politeísmo, el problema no estriba en la existencia de un Dios, de un principio unificador evocado de vez en cuando, sino esencialmente en relación del hombre individual con este Dios único. El monoteísmo cristiano, por ejemplo, se opone a los politeísmos paganos por cuanto es una religión de salvación individual. Por eso, se puede afirmar que monoteísmo y paganismo constituyen dos antropologías distintas e irreconciliables. Los politeísmos son suministradores de sentido y de límite a toda práctica humana y son orientadores del tiempo y del espacio, contienen una idea de individuo y por lo tanto constituyen un microcosmos a partir del cual pueden definirse todas las diferencias y todas las identidades. La lógica pagana puede definirse con tres rasgos distintivos. 1. Una identificación de las relaciones de sentido con las relaciones de fuerza y de estas con aquellas, lo cual no permite el tránsito a una tercera instancia, la moral, que sería exterior a ellas. 2. No existe un dualismo como los conocemos en estas sociedades occidentales que oponga radicalmente un principio espiritual como el alma a un principio material como el cuerpo, o más exactamente que oponga una vida del cuerpo a una vida del alma o del espíritu. Y finalmente hay una continuidad entre el orden biológico y el orden social, el orden de la naturaleza y el orden social, que tiende a convertir al primero en significante del segundo, y bajo este aspecto relativiza la distinción individuo-colectividad. De ahí que no haya vida espiritual que no extraiga su fuerza de la materia viva. Respecto al sentimiento religioso, Langanay opina, y cito, no olvidemos que la separación entre sagrado y profano, religioso y laico, es una concepción occidental moderna. Las culturas tradicionales no hacen esta distinción, para ellas todo está mezclado. Se termina cita. Así, el politeísmo no se plantea el problema de la separación de lo político y lo religioso, pues la continuidad entre el orden del mundo y el orden de la sociedad y el orden del individuo está demasiado afirmada como para que se rompa en beneficio de alguna de estas instancias.
En cambio, para el monoteísmo, en la medida en que concede primacía en la relación del individuo con Dios, este nexo es más bien un obstáculo. La gestión de las almas individuales se ven entorpecidas por las interferencias mundanas. El paganismo politeísta no conoce las angustias de la fe y del compromiso, ignora el lugar exclusivo y recíproco del individuo en Dios. La gran diosa. Estamos en el Paleolítico medio y superior, en algún momento entre el 250.000 y 280.000 años atrás. Nuestros ancestros hicieron representaciones de sí mismos. La primera evidencia que hay es una pieza de piedra descubierta en 1985 en las alturas del Golán en Israel. Se supone que los habitantes del lugar la eligieron porque se asemejaba a un cuerpo de mujer y que luego la pulieron rudimentariamente para incrementar la apariencia de la cabeza y el torso en esas formas femeninas. Es la primera figurina, mejor llamada y conocidas como Venus. El humano del Paleolítico fundamentaba sus creencias en analogías de la naturaleza. Es impensable que ningún ser humano pudo creer jamás en atribuirle cualidades femeninas de generación, fertilidad y protección nutricia a un ente o ser celestial masculino. Esta es una invención de los monoteísmos. Por esa razón, la humanidad evolucionó bajo la protección de la diosa única en sus diferentes manifestaciones y formas, por un periodo de alrededor de 30.000 años a 3.000 a.C. Momento en el que, como veremos más adelante, comenzó a imponerse la tipología del dios masculino, que acabaría apropiándose de las cualidades generadoras y protectoras de la diosa, relegándola solo al papel de esposa, hija, amante, prostituta del dios varón. La gran diosa, la gran madre, con todas sus manifestaciones, era partenogenética, es decir, tenía el poder de engendrar y dar vida a partir de sí misma, que es la máxima expresión del poder divino. La representación de partes femeninas, mamas, caderas, vientre y vulva, surgió en un contexto religioso y en un tiempo en el que no se conocían los fundamentos biológicos de la fecundación, y aunque tal vez se relacionaba la cópula con la preñez, sin duda no se le atribuía la causalidad que le corresponde. La idea de que una sociedad no sepa que la cópula y el semen son imprescindibles para la fecundación resulta en la actualidad difícil de comprender. Sin embargo, si intentamos imaginar algunas de las condiciones de la sociedad paleolítica en la que hombres y mujeres hacían uso de sus sexualidades, compartían el mismo goce o necesidad sin que ello implicara una unión de por vida. La comprobación de que solo ellas se preñaban y daban a luz puede haber alimentado la idea, tanto en hombres como en mujeres, de la partenogénesis. Al contrario de lo que se cree, la gente del Paleolítico no habitaba en esas cavernas oscuras como nos han hecho creer, oscuras, húmedas e incómodas, sino a la entrada de las mismas en refugios o en tiendas. Las grutas fueron para ellos lugares de culto donde solo se penetraba excepcionalmente. La sociedad del Paleolítico se deslizaba en las cavidades más apartadas para dejar su marca. En la gruta de Chauvet, en Francia, hay que reptar a 4 manos hasta el extremo de una larga galería para contemplar 3 osos rojos extraordinarios. En Lascaux solo puede deslizarse una persona por vez hasta el extremo del sendero de los felinos, que está cubierto de grabados. Resulta tan lógico como obvio que los primeros símbolos y mitos prehistóricos se elaboraron a partir de un largo periodo de observación de los elementos naturales que conformaban los distintos ecosistemas en que habitaron los humanos del Paleolítico. La cueva paleolítica fue el lugar sagrado, el santuario de la diosa y la fuente de su poder regenerador a lo largo de 20.000 años.
Aún ahora, entrar en una de esas cavernas es como adentrarse en otro mundo, uno que está dentro del cuerpo de la diosa. La forma ahuecada podría simbolizar su vientre que todo lo contiene, que trae al mundo a los vivos y acoge de nuevo a los muertos. La luna, que siempre es la misma y su aspecto siempre cambiante, proporciona la primera noción de secuencia, medida y tiempo en la historia. Este significado de la luna aún se esconde en nuestro lenguaje. El vocablo griego menes significa luna y en latín menesis, mes, mensura. Con la misma raíz significa medida, de donde proviene el nombre de ciclo menstrual. Los cambios de la luna hicieron posible medir por vez primera periodos de tiempo que superasen el día que podía calcularse por el sol. Para esta gente la luna, al igual que la totalidad de la naturaleza, se experimentaba como la diosa madre, de manera que las fases lunares pasaron a ser las fases de la vida de la madre. La luna creciente era la joven, la doncella; la luna llena, la mujer encinta, la madre; la luna nueva, la anciana sabia, cuya luz estaba oculta en su interior. La oscuridad no era antagonista de la luz como se aprecia hoy, ni tampoco lo era la muerte de la vida. Era un aspecto del ser de la diosa madre. Cuando existía, ellos mismos incluidos, eran una expresión de la diosa. Todo, por lo tanto, constituía una imagen que confirmaba la relación que les unía a ellas. Figuras de las diosas, imágenes de la luna, los cuernos en forma de luna creciente del bisonte o del toro, el pájaro, la serpiente, el pez y los animales salvajes, el meandro, laberintos y espirales, todos reaparecen en los mitos y en las imágenes de tiempos más tardíos, a menudo devolviendo claramente a la memoria sus orígenes más antiguos. La supervivencia de estas imágenes de la diosa madre a lo largo de 20.000 años es testimonio de una cultura sorprendentemente unitaria e igualitaria, o en último extremo de un nexo común de creencias mucho más duradera que las imágenes del Dios Padre que la sucedieron. Hace unos 15.000 años el frente glaciar europeo comenzó a retroceder. Las aves acuáticas adquirieron un significado muy especial. Un ejemplo es el de la diosa pájaro como creadora primordial que perduró unos 25.000 años. La diosa toma el aspecto de diversas aves como la grulla, el cisne, el zorzomorujo, el pato, la paloma y la lechuza. No solo tenía atribuciones como donante de la vida, sino que en el extremo aparentemente opuesto era también diosa de la muerte, para lo cual adoptaba la forma de ave de presa, buitre o búho, cuervo o halcón. La muerte era un paso simbólico de la gran diosa como diosa de la muerte y de la regeneración. Asimismo, la cabeza de toro con sus astas es otro símbolo fundamental cuya presencia se extenderá por todo el Neolítico. Durante milenios este simbolizará las fases de la luna, fíjense, o sea, siempre se piensa que las astas del toro son muy varoniles, pero no. Su origen es femenino. Se relacionó con la regeneración, pero finalmente con el dominio de las culturas patriarcales indoeuropeas de significado y pasó a simbolizar el poderío del dios del trueno. La serpiente, con su forma y movimiento fluido y veloz, también simbolizó los poderes de las aguas que se hallan más allá de la tierra, bajo la misma y a su alrededor. Aparece en muy diversas mitologías como fuente creativa o generadora del universo. En un mito sumerio, Namnu, la gran diosa serpiente del abismo, da luz en la tierra y al cielo. La serpiente emblemática del antiguo Egipto y de la antigua Grecia, Uroboros, representada con la cola en su boca, devorándose continuamente a sí misma, expresa la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen, sino que cambian de forma perpetuamente en un ciclo eterno de destrucción y nueva creación. La serpiente era el símbolo de la energía vital y la regeneración, una criatura de lo más benévola, no la malvada como nos hicieron pensar con el mito de Adán y Eva. Incluso los colores tenían un significado diferente al del sistema simbólico indoeuropeo.
El negro no significaba muerte o infierno, era el color de la fertilidad, de las cuevas húmedas y del suelo feraz, del seno de la diosa donde comienza la vida. El blanco, por el contrario, era el color de la muerte, de los huesos. En el principio, cuando la humanidad emergió en la prehistoria, Dios era mujer, eso hay que tenerlo bien claro. El poder y la centralidad de la primera divinidad, la Gran Madre, fue uno de los secretos mejor guardados en la historia y sigue siendo guardado hoy en este siglo XXI. En la actualidad conocemos una cantidad de diosas de diferentes nombres, Isis, Juno, Demeter, y hemos olvidado lo que toda alumna sabía hace 5000 años. Cualquiera fuera el nombre o la apariencia que tomara, había solo un ser supremo y su nombre era mujer. Lucio Apuleyo, en el 125 al 180 después de Cristo, legislador romano, condensa las ideas de su época acerca de la diosa. Yo soy la naturaleza, la madre universal, el ama de todos los elementos, la hija primordial del tiempo, soberana de todas las cosas espirituales, reina de los muertos, aun cuando soy adorada bajo muchas formas, conocida por innumerables nombres, propiciada con toda clase de ritos, sin embargo, la tierra entera me venera. El estatus sagrado de lo femenino duró, como decíamos anteriormente, por lo menos 20.000 años, aunque hay quienes piensan que el periodo pudo haberse extendido a unos 40, incluso hasta unos 50.000 años. En realidad no hubo momento en este estadio de la historia humana en que la mujer no haya sido especial y mágica. Las divinidades de estos pueblos, como ha apuntado Eisler, no llevan lanzas, espadas o relámpagos, ni se han hallado sepulturas de jefes y jefas especialmente lujosas que sugieran una organización jerárquica de la sociedad con líderes poderosos y una población sumisa. Tampoco existen imágenes que celebren la guerra, ni siquiera que la representen. El principal propósito de la vida no era conquistar, saquear ni pillar, ni la relación con lo divino era de miedo o de obediencia. Durante la Edad de Bronce, en el 4000 más o menos, circa aproximadamente, en Europa, con las continuas invasiones de las tribus guerreras nómadas provenientes de los antiguos terrenos de caza del Paleolítico, el antiguo mito del cazador comenzó a predominar, hasta convertirse en el mito del héroe guerrero, hoy muy vivo con Superman. Llegó a ocultar con su sombra al mito de la diosa. Como se observa, la desnudez de las figurinas femeninas y la insistencia del artista en enfatizar sus caracteres sexuales revisten esta sexualidad de excesivo realismo, le dan un tono que los prejuicios de quienes los hallaron a principios del siglo XX calificaron como obsceno. Prueba de ello son algunos de los nombres con los que se la conoce, por ejemplo, la Venus impúdica. El abate Henry Brel escribió respecto de la Venus de Willendorf. El artista dio prueba de una gran habilidad, de un realismo audaz al filo de lo horrible. Termina cita. El naturalismo sexual del arte paleolítico ha suscitado todo tipo de controversias. Lo que es innegable es la aparición constante desde hace 25.000 años hasta cerca del 6.000 de figuras y escenas que muestran la desnudez femenina. Así, podemos afirmar que ni las representaciones de la diosa, ni las innumerables imágenes y grabados de animales, ni los símbolos sexuales que proliferan en el Paleolítico podrían haber sido el producto de una sociedad represiva de la sexualidad, ni por tanto monoteístas. La diosa neolítica, el comienzo del ocaso de la diosa. El neolítico, la nueva edad de piedra o la revolución de la agricultura, también llamada, comienza alrededor de 12.000 años y finaliza en el 3.500 a.C. con el surgimiento de las ciudades. Lo que distingue este periodo del número incalculable de años en que los seres humanos habían cazado animales y recogido frutos
es que más o menos entonces aprendieron por vez primera a cultivar la tierra, a domesticar y criar animales, a tejer telas y hacer recipientes para contener la comida que por vez primera podían transformar y almacenar fundamentalmente. Comenzaron a permanecer en un mismo lugar, a construir viviendas, templos y aldeas, así como a formar parte de una comunidad de vida permanente. Los últimos glaciares habían desaparecido y el clima se hizo más cálido. Comenzaron a crecer bosques donde antes solo había tundra helada, la vida se asentó en los valles fértiles de los ríos y en los pastos del interior, donde había variedad de pequeñas casas de animales salvajes. Walter Hintze, estas son otras manifestaciones de la diosa de otros lugares encontrados en el Paleolítico. ¿Sí? Walter Hintze, en su libro The Lost of the World of Elam, describe a la diosa así: en el tercer milenio antes de Cristo, estas grandes madres de los dioses todavía tenían un lugar indisputado a la cabeza del panteón elamita, pero ocurrió un cambio durante el curso del segundo milenio antes de Cristo. En esa época antigua, predominancia femenina de Elam fue cediendo ante un gradual ascenso en la posición de los hombres, y lo mismo ocurrió entre los dioses. Durante el tercer milenio, el consorte de la diosa todavía ocupaba el tercer lugar, pero a partir del segundo milenio estuvo a la cabeza del panteón. Lo que antaño se experimentó como una unidad expresada en la diosa comenzó a transformarse. Se diferenciaron las características femeninas y masculinas de la diosa andrógena europea, de cuello fálico y cuerpo oval, a lo largo del séptimo y sexto milenio antes de Cristo. El macho se convirtió en poder fertilizante y la hembra en útero preñado. La imagen del dios aparece casi simultáneamente en la vieja Europa y en la Anatolia, que hoy es Turquía. Una nueva imagen entró en escena, la de la diosa de la vegetación, protectora de la siembra y de la cosecha del grano durante muchos milenios después, y que aún en la Europa de hoy puede entreverse en los rituales populares agrícolas y también en Mesoamérica. Los pueblos aparecen haber disfrutado de relativa tranquilidad y prosperidad durante 2000 años, ya que hasta la primera invasión indoeuropea de los kurganes en el 4500 años antes de Cristo, no existen indicios de trastornos en su cultura. Es decir, encontramos sociedades, aldeas completas, en Anatolia específicamente, en Urduk, que muestran la convivencia en la que la igualdad entre hombres y mujeres seguía. Así, posiblemente, hay 3 escenarios diferentes y o consistentes en las aldeas que tenían en el Neolítico acerca de la maternidad-paternidad. 1. La función masculina en la reproducción no se conocía. Esta hipótesis es poco plausible, dado que veían en la vida cotidiana a otros mamíferos acoplarse y reproducirse, y ya existía una incipiente domesticación de animales. Con esto no estamos sugiriendo que esos seres humanos creyeran que las mujeres eran capaces de gestar por voluntad propia, sino que mujeres y hombres atribuían al pene o al semen la función de abrir camino o detonar el proceso de gestación y alumbramiento en la mujer, en la Gran Madre. B. Mujeres y hombres tenían diferentes compañeros sexuales. Esto es fundamental, por lo menos para que ambos no era importante, sino imposible determinar quién había sido el genitor o el padre. ¿Sí? Eso no era cuestión de importancia. Afortunadamente no había ni DNA ni esas cosas. En consecuencia, es decir, porque lo que se ha planteado es que en todo el mundo de la prehistoria la sexualidad de la mujer era una sexualidad libre, así como la del hombre, evidentemente. En consecuencia, se conocía la necesidad del coito vaginal para la fecundación, pero esto no se relacionaba con ningún concepto de paternidad similar al nuestro. Durante el Paleolítico Superior y el Neolítico, las representaciones masculinas son extraordinariamente escasas.
Apenas el 2% de las figuras encontradas en el Paleolítico son masculinas. Son halladas entre el 12.500 y el 10.000 antes de Cristo. La cultura natufiana, la cual se extendía por toda la zona del Próximo Oriente, desde el Éufrates hasta Egipto y los desiertos situados al sur, se dispersa desde el río Éufrates hasta el monte Sinaí. Su importancia radica en el sedentarismo. Este paso crucial de agruparse en comunidades grandes supone una reorganización social de la banda de cazadores-recolectores que asegure la continuidad de su coexistencia permanente. El sedentarismo proveyó un medio social permanente en el que la compañía de los muertos reforzó metafóricamente la comunidad de los vivos y de alguna manera legitimó su permanencia. Entre los 15 al 8000 a.C. llegaron a Medio Oriente y a Europa invasores que provenían de los bosques y áreas costeras del norte de Europa, en lo que actualmente son los países escandinavos. Estos pueblos invasores introdujeron la idea de una oposición entre los poderes de la luz y de la oscuridad, imponiendo esta polaridad sobre la antigua perspectiva en la que el todo contenía las dos, la luz y la oscuridad, en una relación siempre fluctuante. Trajeron consigo un sentido profundo de la futilidad de la vida, el carácter definitivo de la muerte y una convicción fundamental de la culpabilidad humana. Existe evidencia arqueológica de que traían consigo los conceptos de luz como bueno y de oscuridad como malo, tal vez como expresión simbólica de sus actitudes raciales hacia la gente del sur con la que se encontraron de piel más oscura. Al dios masculino de estas culturas se lo representa como el dios de la tormenta, en lo alto de una montaña, encandilado con la luz del fuego o del relámpago, lo cual sugiere que podrían haber adorado a los volcanes como manifestación del poder divino. En algunas leyendas, el dios surge como un joven rebelde que destruye heroicamente la vieja deidad femenina, simbolizada a su vez como una serpiente o un dragón, asociada con la oscuridad y el mal. No entendíamos por qué, ¿verdad? Así, en el área de la vieja Europa fue cambiando el curso de la prehistoria europea al imponer una cultura que era estratificada, pastoril, nómada y orientada a la guerra, sobre una cultura que era agrícola, sedentaria, igualitaria y pacífica. Su sistema social estaba jerarquizado y dirigido por los más poderosos varones. Su sacerdocio era masculino. Practicaban sacrificios humanos y animales, eligiendo para ello particularmente el caballo e inmolando vivas a las viudas e hijos de sus jefes muertos junto con ellos. También idearon técnicas para extraer y fundir el hierro, que es mucho más resistente que el oro y el cobre, y con él fabricaron sus armas y sus escudos. Por ello, los pueblos de la cultura de la diosa contaron con escasa defensa frente a estos invasores, más altos, más fuertes, mejor armados y jinetes, con lo que sucumbieron a ellos de modo gradual. Paralelamente había mejorado la calidad de la vida de las sociedades en Europa y cuyas poblaciones habían aumentado. Las nuevas técnicas empujaron a los varones a ocupar posiciones productivas que eran tradicionalmente de las mujeres, con lo cual éstas comenzaron a perder estatus dentro del grupo. Esto, a su vez, determinó o incrementó el dominio social ejercido por el varón, todo lo cual modificó la organización familiar, forzando la aparición de las primeras elaboraciones míticas acerca de la inferioridad natural de las mujeres. Así, la agricultura, que surgió hace aproximadamente 12.000 años, fue sin duda un gran paso hacia adelante, irreversible, que acabó siendo bueno para la humanidad, es decir, todo el mundo tenía acceso a la comida, sí, bueno, mucha gente, pero malo para la mujer a corto plazo y pésimo para el planeta a largo plazo. En suma,
La cultura de la vieja Europa, entre el 4000 y el 2800 años, cambió de ser gilánica, es decir, referente a la organización social en la que ambos sexos mantienen una relación social equitativa. Fíjense que la idea de que la prehistoria era matriarcal es una barbaridad que inventó el señor Bachofen en el siglo XIX, ¿sí? El matriarcado, si es que lo queremos quedarnos con esa idea, nunca fue un matriarcado en las que las mujeres tenían el poder como la del patriarcado. En todo caso, el matriarcado, si lo aceptamos como tal, es un concepto en el que eran sociedades de la diosa madre, que eran sociedades igualitarias, ¿ok? Entonces, esa idea de que las mujeres eran bien malas también, ¿no? Para pasar a una relación social, a una cultura androcrática, patriarcal y patrilineal, ¿sí? Es decir, las ideas que tenemos del patrilinaje no son, cuando damos la clase de parentesco que le he dado, el parentesco como tal no es neutral, siempre tiene un sentido patriarcal, ¿sí? En las primeras, las mujeres mantienen libertad e igualdad de derechos respecto al varón, participan del control, producción y distribución de alimentos y otros recursos. Los patriarcados. El movimiento feminista cuestionó ¿Se oye bien? Bueno. El movimiento feminista cuestionó la definición clásica de patriarcado entendida desde el siglo XVII como derecho del padre. Referido al sistema históricamente, deriva de las legislaciones griega y romana, en la cual en la cabeza de la familia de una unidad doméstica ejerce un poder legal y económico absoluto sobre otros miembros de la familia, tanto mujeres como sus hijos e hijas. La acepción tradicional de patriarcado considera que comenzó en la antigüedad clásica y termina en el siglo XIX, con la concesión de derechos civiles a las mujeres. Sin embargo, esta idea distorsiona la realidad histórica, ¿sí? Es decir, nos dieron permiso de votar. Uno de los primeros intentos de redefinición del término patriarcado fue el de Kate Millett en 1970, quien lo consideró como una institución política, una red de estructuras sociales cuyo nexo común y articulador era el cariz político de las relaciones entre los sexos. Millett dio un nuevo sentido a la definición clásica del patriarcado. Para ella no se trataba del derecho de los padres, sino de los hombres en general y los maridos en particular, derechos destinados a conformar las relaciones de poder y de dominio sobre las mujeres, con la finalidad de garantizar a los hombres su ejercicio de control sobre aquellas. Su famosa afirmación de "lo personal es político" se convirtió en un eslogan muy aceptado por el movimiento feminista, dando lugar a una novedosa perspectiva. Las relaciones entre los sexos debían ser consideradas como una de las dimensiones fundamentales de la sociedad y, en consecuencia, había que incluirlas en la teoría social y política. A pesar de que el patriarcado se refiere a una forma de poder político totalmente vigente en la actualidad, es necesario distinguir claramente tres formas, no excluyentes entre sí. 1. La concepción tradicional del patriarcado, que asimila todas las relaciones de poder al derecho paterno y regla del padre, y ofrece toda una mitología acerca de cómo surgió la sociedad política a partir de la familia patriarcal. La teoría del patriarcado clásico, que sostiene que el poder patriarcal y el poder político no son análogos, sino idénticos. Los hijos nacen bajo la sujeción del padre y, por tanto, bajo sujeción política. El derecho político, en consecuencia, es natural y no convencional, y el poder político es paternal y tiene su origen en el poder procreador del padre. Y finalmente el patriarcado moderno, que consiste en la transformación a finales del XVII de la teoría clásica del patriarcado, mediante las aportaciones de los teóricos del contrato social,
Se trata del patriarcado moderno, fraternal, contractual y estructurador de la sociedad civil capitalista, es decir, es el patriarcado de la Ilustración, ¿no? ¿Sí? Por su parte, Gerta Lerner afirma que el patriarcado es histórico. Si esto es así, nos dice, también puede terminar por procesos históricos. Si fuera natural, biológicamente determinado, para cambiarlo habría que cambiar también a la naturaleza, burlándose decía, irónicamente. Las hipótesis centrales de Gerta Lerner son las siguientes. 1. Los hombres se apropiaron de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres antes de la formación de la propiedad privada. Ojo, esto es fundamental. La sociedad de clases y del Estado. De hecho, esta apropiación es uno de los fundamentos de la propiedad privada y yo diría que es el fundamento de la propiedad privada. 2. Los estados arcaicos se organizaron en forma de patriarcado. De ahí, desde el principio del Estado tiene un especial interés en el mantenimiento de la familia patriarcal. Es el Estado, no la Estado. 3. Los hombres aprendieron a institucionalizar el dominio y las jerarquías sobre otros pueblos por su práctica previa de dominación sobre las mujeres de su propio grupo. Esto se expresa en la institucionalización de la esclavitud, que comenzó con la esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados. Lo primero que hacían era violarlas, ¿sí? Y las violaban no por el placer de violarlas, sino para demostrarle a los otros hombres que sus mujeres habían sido violadas. Y es una afrenta contra los mismos hombres. 4. La subordinación sexual de las mujeres se institucionalizó en los primeros códigos legales y se reforzó por el poder del Estado. Los invito a leer el Código de Hammurabi, de verdad se van a divertir muy bueno. Sí. Para los hombres, la clase estuvo y está basada en su relación con los medios de producción. Para las mujeres, la clase está mediada por sus lazos de parentesco consanguíneo o de matrimonio con un hombre, que es a quien le da acceso a los recursos materiales. La división entre mujeres respetables, es decir, ligadas a un hombre, y no respetables, es decir, no ligadas a ningún hombre, por el matrimonio o libres de todo hombre, se institucionalizó en leyes relacionadas al cuidado de las mujeres. 6. El pacto entre Dios y la humanidad implica la posición subordinada de las mujeres y las excluye del pacto metafísico y del pacto terrenal comunitario. Su único acceso a Dios y a la comunidad sagrada es su función de madre. ¿Sí? 7. Esta devaluación simbólica de la mujer es una de las metáforas fundantes de la civilización occidental. La otra metáfora fundante es la de Aristóteles, que supone que las mujeres son seres humanos dañados e incompletos, de un orden totalmente diferente que el de los hombres. Estos dos constructos metafóricos centrales en la fundación misma de los sistemas simbólicos de la civilización occidental hacen que la subordinación de las mujeres sea vista como natural y por lo tanto se hace invisible. Esto es lo que finalmente establece el patriarcado como una realidad y como una ideología. El patriarcados en plural. ¿Por qué hablamos de patriarcados en plural? El uso del plural para referirme al patriarcado se debe a que además del patriarcado que en Occidente se expresa fundamentalmente en los tres monoteísmos conocidos como el judío, el cristiano y el musulmán, han existido y coexistido y existen otras organizaciones sociales de predominancia masculina que se corresponden en distintos grados con los primeros 5 puntos descritos por Lerner. De modo que no hay un único tipo de patriarcado, sino varios patriarcados, desafortunadamente varios patriarcados, diferentes en distintos lugares y momentos históricos. Un ejemplo claro es el texto que les recomiendo si algún día pueden conseguirlo, y si no yo se los paso, los tengo en PDF. Es un texto clásico de Maurice Godelier titulado La producción de los grandes hombres,
poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea, en el que explica cómo las capacidades reproductivas de las mujeres están totalmente usufructuadas por los hombres, hasta el grado de que durante la gestación y la lactancia, éstas deben alimentarse del semen de sus maridos, a la vez que los hombres, para poder llegar a convertirse en grandes hombres, también tienen que alimentarse del semen de sus mayores. El punto desconcertante fue constatar que esta es una sociedad patriarcal, pero politeísta y sin clases. Finalmente, hay una constante en muchos de los mitos de origen, es decir, diversas modalidades de hurto o robo de las capacidades reproductivas y sexuales de las mujeres. Estos mitos son una proyección del presente en el pasado y que no derivan nada más de la tradición oral, sino que estarían al servicio de legitimar la dominación y para mantener el status quo. Encontramos que hay 4 tipos de patriarcados. Los patriarcados no monoteístas, o que contienen 4, ¿sí? Que son los patriarcados de la gente del norte, o culturas del hacha de la batalla que ya planteé, los invasores, patriarcados fabuladores que proyectan en un pasado remoto una inversión de roles sexuales respecto del poder. Fabulan que los hombres se vieron obligados a hurtar las capacidades reproductivas y o sexuales de las mujeres debido al mal uso o abuso que ellas hacían de estas, ¿sí? Entonces, tuvieron que... los patriarcados anuladores, sociedades en cuyos mitos de origen se ha eliminado, anulado, borrado de plano a la mujer y la creación se atribuye exclusivamente a un ser supremo o animal supremo masculino. Y finalmente los patriarcados monoteístas, que es el primer ejemplo del rompimiento de la cultura de la diosa en los monoteísmos. Es precisamente como Adán, se plantea el mito de Adán y Eva, en que Adán es el primer hombre fecundador de la historia, ¿no? O sea, el hombre que a partir de su costilla da vida, ¿sí? Guiones de género. A continuación mostraré algunos ejemplos en diversas sociedades no occidentales de cómo fueron construidos los mitos de origen patriarcal. En todas las culturas, los mitos se expresan como guiones que marcan, prescriben y reproducen comportamientos, emociones, saberes y acciones. Los guiones que marcan los roles de sexo-género en la vida cotidiana son parte de los fundamentos de la cultura. Los pueblos transmiten sus culturas de generación en generación y en ese proceso se heredan dichos guiones. Peggy Reeves Sandai plantea que existen guiones de predominio femenino, masculino y mixtos. Las religiones y los códigos seculares contienen proposiciones básicas respecto de comportamientos deseables, esperables, que explican las relaciones entre los sexos y el significado de ser hombre o ser mujer. Implican códigos acerca de identidades sociales y religiosas, permiten inferir los guiones históricamente aprobados que estructuran las relaciones entre los sexogéneros. Generalmente la lógica de los guiones se transmite casi intacta a la siguiente generación, es decir, no se tocan los fundamentos de los mitos de origen, son intocables, ¿no? Es decir, no se puede tocar el mito de origen de Adán y Eva, por ejemplo, es intocable, ¿no? Tampoco es tocable el mito de origen de Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Son mitos que no pueden tocarse, ¿sí? Entonces, si esto ocurre, o bien se reformula un nuevo código de identidad social, o bien el pueblo se extingue como unidad social o la religión, ¿sí? Los guiones de género que troquelan las relaciones entre los sexos se pueden categorizar de las siguientes maneras. 1. Los sexos están combinados o separados, segregados,
¿sí? 2. Ambos sexos tienen el poder de tomar decisiones o este corresponde solo a uno de ellos. 3. Estos guiones son culturales, no biológicos. Y 4. Se revelan por medio de las representaciones míticas de los sexos en las cosmologías y en los comportamientos de los sexos en la vida cotidiana. Si ustedes agarran cualquier tipo de libro que hable sobre los mitos de origen, todos contienen el mito de origen que siempre es o de hombre o de mujer, o a veces de una pareja, ¿sí? Entonces, 5. Son únicos en relación a una cultura, del mismo modo en que el estilo es único a un poeta o a un pintor. Por lo tanto, cada cultura puede mostrar ideas diferentes acerca de lo que significa ser hombre o mujer, o acerca de cómo ambos sexos deben de interactuar. Son códigos, los mitos de origen son códigos de conducta también. 6. Los guiones pueden ser ricos y variados, pero el patrón subyacente no. Los mitos de origen se refieren a la naturaleza o génesis de los poderes creadores. Sus actores principales son metáforas de identidades sexuales muy antiguas, pero aún vigentes. Es que de verdad no sabemos hasta dónde nuestros pensamientos están, hasta el paleolítico. El que sean concebidos en términos masculinos o femeninos tienen consecuencias importantes para la evolución de las relaciones de autoridad. Y 8, para comprender el poder femenino y la dominación masculina, es importante clarificar el principio de interconexión entre el poder sobrenatural y los guiones sexuales. Guión de predominio femenino. Les voy a leer un mito de origen Séneca, ¿sí? Una mujer, llamada la del cuerpo antiguo, es la responsable de la mayoría de la vida terrestre. La historia comienza en el mundo del cielo, que está dominado por seres hombre y jefes. Un jefe muy enojado porque sospecha que su mujer le ha dado una hija engendrada por otro hombre, arranca de raíz un árbol cercano a su cabaña, dejando un gran agujero. Empuja a su mujer y a la niña por el agujero y en su caída la madre arranca un trozo de tierra del mundo del cielo. Cae con su hija sobre la espalda de la tortuga sin soltar de su mano el polvo del mundo del cielo. Con este polvo hace la tierra. En su caída le son dados algunos utensilios, una mazorca de maíz y un mortero para moler el grano. La del cuerpo antiguo hace que la tierra aumente de tamaño y que las plantas crezcan. Ordena que haya un sol y un día en que ésta nazca y se oculte. En la noche crea las estrellas y nombra las constelaciones. La niña, hija de la del cuerpo antiguo, se embaraza del viento y nacen 2 niños mellizos. Los mellizos y su abuela continúan creando. La niña permanece insignificante en el resto de la creación. Uno de los mellizos pide y le sean dados animales de caza como premio por haber ganado una carrera a los otros 2 hijos del viento. Lleva a los animales a su casa en una bolsa y los deja sueltos en la selva. La del cuerpo antiguo pone nombre a todos los grandes animales de caza y les dice a los seres hombre que les pongan nombre a los demás. De ahí en adelante, los mellizos se acostumbran a cazar juntos en los bosques, donde uno de ellos es finalmente asesinado. Este mito refleja claramente la división que existía entre las esferas masculina y femenina en estas culturas, así como la predominancia femenina en los ámbitos simbólico, económico, de la creación y familiar. Eran las mujeres quienes encabezaban el grupo familiar y organizaban la vida ceremonial económica alrededor de las actividades agrícolas. Los hombres eran responsables de la caza, la guerra, los asuntos intertribales y dominaban las deliberaciones de la Liga o la Confederación, era la confederación de los grupos indígenas en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos. Se llamaba la Confederación Iroquesa. Sin embargo, las mujeres señalaban quiénes podían ocupar posiciones importantes en ella. También tenían derecho al veto.
Esta tensión entre las esferas masculina y femenina sugiere que los sexos estaban separados, pero eran considerados equiparables en cuanto al valor y al poder. Guiones de predominio masculino. Según Rip Sandai, hay dos tipos de conductas que permiten definir a una sociedad de predominio masculino. Uno es la exclusión de la mujer de las decisiones políticas y económicas. ¿Conocen algún caso de esos? Y otro, la agresión masculina a la mujer, que tampoco sabemos. Esta, a su vez, se puede determinar por rasgos que se combinan de distintas formas. 1. La creencia de que los hombres deben de ser rudos, bravos y agresivos. 2. La existencia de casas de hombres o lugares reservados solo para ellos. No piensen más que en este tipo de sociedades, ¿sí? no occidentales. Discusiones, peleas o golpes a las mujeres. Institucionalización o frecuencia de la violación y rapto de mujeres. Esta idea de que, es que las raptan en las sociedades indígenas mangos. Es un rapto y eso es violencia. Tanto en los mitos como en la vida diaria, el predominio masculino está asociado con miedos, conflicto y lucha. En los grupos que han generado guiones de predominio masculino, los hombres y mujeres creen que hay fuerzas incontrolables que pueden surgir en cualquier momento, que los hacen estar constantemente preparados para defenderse. Muchas de estas fuerzas se asocian con la sexualidad femenina y sus funciones reproductivas, por lo cual los hombres intentan neutralizar, eludir el poder que creen inherente a las mujeres, robándoselo, nulificándolo o haciéndolo invisible. Les voy a leer el mito de origen Yanomamo. Entre los primeros seres hubo una madre que mantenía en secreto sus conocimientos acerca del cultivo de frutos. Ella regala un fruto a un niño quien inmediatamente muere. Otra mujer, nuera de la madre ofendida y hambrienta de carne, pide se le permita comerse al niño. Su pedido le es concedido. También hambriento de carne y de deseo de venganza, el padre del niño comido, a su vez se come a la madre de quien se comió a su hijo. Este hombre es asesinado por los otros dos hijos de esta mujer, quienes comienzan a tener intensa hambre sexual. Para satisfacer su hambre, los dos hijos violan a la hija del otro primer ser, luego convierten la vagina de la muchacha en una boca con dientes para que muerdan el pene del siguiente hombre que la seduzca. Uno de estos hermanos está muy sediento y para calmar su sed, su padre cava un pozo muy profundo del cual fluye tanta agua que causa una gran inundación en la que se ahogan muchos de los primeros seres. Algunos se salvan trepando a las montañas, por lo que se dice que los primeros seres terminaron en el cielo. Termina mito. El acento que la sociedad Yanomamo pone en la guerra y la caza redunda en que los hijos varones sean preferidos, tanto así que los esposos advierten a sus mujeres que es mejor que tengan un varón si no quieren sufrir consecuencias. Esta advertencia es tan amenazante, tan creíble, que las mujeres pueden matar a una niña o dejarla morir de hambre con tal de no desilusionar a sus maridos. La escasez de mujeres producida por el infanticidio femenino se incrementa debido a los tabúes que prohíben las relaciones sexuales en ciertos periodos y también a que los hombres poderosos tienen varias esposas. La escasez de mujeres hace que muchos hombres jóvenes tengan relaciones homosexuales y ello genera constantes riñas y fricciones entre ellos mismos. Los niños están casi todo el tiempo con sus madres, por lo que aprenden a que hay diferencias de estatus entre hombres y mujeres. Por su parte, los padres son considerablemente indulgentes con los hijos varones, a quienes estimulan para que sean bravos. Por ello, no los castigan por golpear a las niñas, hecho que a los niños les parece natural, ya que con frecuencia ven que sus padres golpean a sus madres. Por cierto,
Los cuerpos de muchas mujeres están cubiertos de cicatrices y moretones producidos en encuentros violentos con el marido o con otros hombres violadores o seductores. De esta manera, los hombres también compiten entre sí exhibiendo su capacidad de violencia como advertencia de que deben ser tratados con respeto y precaución si no quieren correr la misma suerte que las mujeres. En su mito de origen, el canibalismo, la violación y la venganza asesina son respuestas a las tensiones creadas por una existencia precaria y por la percepción de que el universo contiene fuerzas poderosas e incontrolables que en cualquier momento pueden destruir toda la vida. Los hombres golpean a sus mujeres y demoran en preparar la comida, y hay casos que yo he trabajado con mujeres que también las golpean por lo mismo, y no son Yanomamis. Algunos llegan a cortarlas con machetes o hachas, les disparan flechas en partes no vitales del cuerpo o las queman con palos encendidos. Por supuesto, si sospechan de la infidelidad de su esposa, tienen derecho a asesinarla o al menos herirla gravemente. Buena parte de las guerras que emprenden los Yanomamo es para apropiarse de las mujeres del enemigo. El ciclo autoperpetuador de la violencia es 1. Educar a los hombres para que sean feroces y puedan competir por fuentes de proteína, terrenos cultivables y mujeres. 2. Para mostrar su ferocidad, los hombres golpean a las mujeres, pelean con otros hombres y hacen la guerra. 3. Para defenderse de los contraataques se necesitan más hombres feroces y por lo tanto se prefieren los niños, no a las niñas. El infanticidio de niñas es necesario para mantener el balance un balance. La escasez de mujeres causa frustración sexual y celos, y la poliginia es un signo de poder e influencia que incrementa el nivel de frustración sexual, la envidia y los motivos para hacer la guerra. Es especialmente difícil saber por qué un guión en particular llega a establecerse, por qué uno y no otro, cómo se ponen en marcha los diferentes patrones culturales. La respuesta a estas preguntas es un problema de orígenes que no tiene respuestas certeras. No obstante, hay evidencias de una interconexión sutil entre planes de rol sexual y el vínculo con su entorno. El contexto del simbolismo de género es el tema principal en los mitos de origen, y dada su antigüedad, pueden ser metáforas confiables de las sexualidades, las relaciones con la naturaleza y de la percepción de la fuente de poder en el universo. Y finalmente, los guiones mixtos son mixtos aquellos guiones en los que los poderes creadores del mundo de los seres humanos son compartidos por los dos sexos, ambos los ejercen en zonas o ámbitos equivalentes. Las fuentes creadoras femeninas se originan dentro de algo, por ejemplo, la tierra o el agua, y crean desde sus cuerpos. Las fuentes creadoras masculinas, animales y seres supremos se originan en el afuera, el cielo u otro país, y producen personas mágicamente. Por otro lado, en el guión mixto, las parejas creadoras se originan tanto adentro como afuera de algo, pero tienden a producir personas por procesos reproductivos naturales. Por tanto, la forma en que se concibe al creador da información acerca de cuál es, para cada pueblo, la fuente más importante de poder en el universo. Hay 6 tipos de fuentes creadoras: una figura andrógina o asexuada, una mujer, una pareja, un héroe cultural masculino o un ancestro, un animal o un ser o fuerza suprema. Las fuentes femeninas están generalmente asociadas con el agua y la tierra. Las masculinas y animales viven en lo alto o están descritas como omnipresentes. Cuando los agentes masculino y femenino crean juntos, a menudo el hombre viene del cielo y la mujer de la tierra. Los héroes culturales se describen en términos más humanos y el ancestro se lo concibe como alguien que migró de otro lugar. Para terminar, para concluir, está claro que nuestro México está plagado de una cultura machista, patriarcal, y en los últimos tiempos ha habido un incremento alarmante de feminicidios en mujeres y niñas. Como vimos, nada más los patriarcados surgen en las sociedades
No nada más los patriarcados surgen en las sociedades monoteístas, sino que este es un fenómeno que se da como proceso largo en las que las sociedades cazadoras, recolectoras y sociedades igualitarias en las que el compartir es su manera de vivir y sobrevivir como sociedad y como especie. Si Dios nació mujer entonces, ¿por qué seguir reproduciendo estos patriarcados que no nada más hacen daño a las mujeres, sino que también lo hacen en la búsqueda del mantenimiento de este poder? ¿Se van desgastando todos los vínculos humanos? ¿Por qué ha permanecido oculto y ensombrecido a lo largo de varios milenios el paradigma patriarcal? Está clara la necesaria lectura de la historia, pero no nada más desde la perspectiva masculina, sino para formar una nueva historia compartida. ¿Acaso la violencia es producto de la evolución humana? Como lo mostré, la historia de los patriarcados no comenzó con Homo sapiens. Desde sus orígenes, el animal humano ha sido un sujeto complejo que ante la adversidad puede reaccionar de distintas formas, muchas de ellas impredecibles e imprevisibles. El fenómeno de la violencia de género solo se puede analizar en sus dimensiones multifactoriales, multicausales y polisémicas. En este mismo sentido, la violencia de género es el espejo de nuestra sociedad, que a su vez es un reflejo, y la violencia de género, tal como hoy la conocemos, es producto de un devenir histórico y sociocultural que conlleva características distintivas de cada época. Es a partir del siglo XX en que felizmente las cosas comenzaron a cambiar. Los años 60, entre los que se hallaba el movimiento feminista, fue la década en la que las mujeres alzaron la voz que se hizo escuchar por primera vez a nivel planetario. Ya no más maltrato, no más violencia. Lo que se buscaba y se sigue buscando era desmembrar, desorganizar y desarmar el paradigma patriarcal, en búsqueda de relaciones más equitativas entre los varones y las mujeres, que en su momento llegó a convertirse en un derecho humano al grado de tipificarse como delito. Cuestión que nunca antes vista en la historia. Y por supuesto, la lucha de la violencia en contra de la mujer no ha cesado, y esta contienda se da a la par en la familia, en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, en el campo, en las instancias gubernamentales, en las calles, entre otras. Apenas hace aproximadamente 30 años, el tema quedaba en las sombras, aunque todavía hoy no existen vías suficientes y confiables para la defensa de las mujeres que sobreviven cotidianamente a este tipo de maltrato. Se requiere un sistema de credibilidad y confiabilidad para la denuncia y también soluciones a estos casos. De hecho, la violencia de género hoy es considerada por las agencias internacionales y nacionales como un problema de salud pública. Por lo anterior, sabemos que la violencia es aprendida, a menudo transmitida generacionalmente, no es heredada, no está en nuestros genes ni en nuestra biología, por tanto es perfectamente desarticulable. En otras palabras, si desmontamos y desbaratamos el paradigma patriarcal, si incidimos y trabajamos simultáneamente con la familia, con la mujer, con sus hijos, con los varones, y a su vez con diversas instituciones, entonces podemos empezar a promover pequeños cambios en nuestra sociedad. Hoy vivimos en un mundo violento, en un México violento, y en una sociedad en la que se producen y muestran abundantes imágenes de violencia. Nos convertimos en observadores perpetuos de la violencia, a veces también en actores. Esta constante exposición no nos convierte, por tanto, en sujetos abusivos, pero sí puede promover la normalización de la violencia, y una vez que esto sucede, la insensibilidad emocional se comienza a instalar. Esta insensibilidad es una de las razones por las que las personas crecen en una atmósfera de terror y brutalidad, no reconocen las consecuencias de sus propias acciones violentas. En la casa, en el trabajo, en la televisión, permean cotidianamente los estereotipos sexogenéricos violentos. Así, se promueve el machismo y la infantilización de la mujer. Estos imaginarios y representaciones sociales fomentan el control sobre la mujer y el abuso del poder, y la forma más insidiosa de violencia es la doméstica y la de género, en la que el amor se convierte en terror.
Todas las culturas buscan desesperadamente la seguridad. Podemos afirmar que la violencia en contra de la mujer es un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas humanas, sin límites de edad, clase social, etnia, ideologías o religión. Tampoco puede comprenderse esta violencia si no la vinculamos a los guiones masculinos ancestrales que se reproducen de generación en generación. Hay que develarlos, desecharlos y construir nuevos guiones más equitativos. La violencia ha sido parte integral de la vida de un alto porcentaje de mujeres. Esta erosiona los fundamentos en los cuales se construyen los lazos sociales y amorosos. Sin darnos cuenta, se infiltra e incide en las siguientes generaciones hasta que sus efectos son visibles. La mirada antropológica en torno a la violencia, en particular a la violencia en contra de la mujer, nos permite aventurarnos a pensar, parafraseando a Coban, que tenemos que seguir con una revolución de los símbolos, que comenzó, como ya afirmamos, en los años 60 del siglo que nos precede, que permita y promueva nuevas formas de vinculación entre parejas, sus familias y su entorno, y que los hombres puedan comprender que lo que han aprendido acerca de su propia masculinidad está al servicio del poder y a menudo promueve violencia. Así, cada 3 horas y 25 minutos en México de hoy, una mujer muere destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada. Todos los días en este país hay 10 mujeres asesinadas diariamente. Esto no puede seguir así y por eso hay que solidarizarse con los deudos y salir el domingo a las calles y el lunes a no trabajar. Este será un grito de dolor colectivo. Finalizo esta charla con una cita de uno de mis más preferidos escritores, llamado, muy poco conocido, que se llama Mia Couto, nacido en África, en Mozambique, y les cuento este mito de la tribu Zulu. Dice así: Dios fue mujer. Antes de exiliarse lejos de su creación, y cuando todavía no se llamaba Nungu, el actual Señor del universo se parecía a todas las madres de este mundo. En aquel tiempo hablábamos la misma lengua de los mares, de la tierra y de los cielos. Mi abuelo dice que este reinado murió hace mucho, pero en nosotros, en alguna parte, subsisten recuerdos de aquella época lejana. Sobreviven ilusiones y certezas de que en Kulumani, nuestra aldea, se transmiten de generación en generación. Todos sabemos, por ejemplo, que aún el cielo no está acabado. Son las mujeres las que desde hace milenios van tejiendo ese velo infinito. Cuando sus vientres se redondean, se añade un pedazo de cielo. Por el contrario, cuando pierden un hijo, esa porción del firmamento vuelve a menguar. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios o algo que quieran agregar. El final fue... No sé qué, lo dejaste para el final. Sí, muy a propósito, la reflexión del final. Pero no sé si tienen algún comentario o algo que quieran añadir. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Aquí. Perdón. Aquí. Nada más. No, hablo bien fuerte. Está grabando, no sé si... Florence, antes que nada, muchas gracias por la plática, fue increíble, pero me gustaría saber, hay una parte en la cual hablas del patriarcado sobre la propiedad privada, ¿no? Sobre la construcción de la propiedad privada. Me gustaría que nos dijeras algo también sobre la construcción de la propiedad pública, o de cómo el patriarcado, o sea, que pensemos el espacio público también desde términos del patriarcado, en esta cosa
en la cual la mayoría de las mujeres están siendo violentadas, ¿no? Es que no podemos hablar de la... O sea, estoy escribiendo con Estela Troya, tengo que pasarles, no, es que me tengo que ir hasta la última. Bueno, es que no sé cómo hacerlo para salir. Ok. La primera forma de propiedad privada, y estoy escribiendo un artículo ahorita precisamente con Estela Troya, que es mi compañera con la que he escrito prácticamente todo, que lo que tiene muchas de las ideas son de nuestro libro que se llama El ocaso de la diosa, incesto, género y parentesco. Con ella estamos escribiendo un artículo en el que estamos planteando que precisamente la primera forma de propiedad privada es la apropiación de la sexualidad de la mujer, porque se apropian del cuerpo de la mujer, y por lo tanto es la primera forma de propiedad privada como tal, de la cual nunca habló obviamente Marx, ¿sí? Entonces, sí, porque además era el profesor, ¿no? Sí. Hay que salir, salte de bueno, termino la pregunta. No puede haber, o sea, yo sí considero que para pensar en propiedad pública tiene que haber necesariamente un Estado. No hay propiedad pública sin Estado. Y por lo tanto el Estado, que surge hace 3.500 años, estoy contando de los 2.000 que tenemos a los son 5.000 años, 5.500 años, ¿sí? Es cuando por primera vez en la historia surge el Estado y por lo tanto surge otra nueva apropiación del cuerpo de la mujer y de la sexualidad de la mujer. Por eso es interesantísimo y los invito a leer de verdad el Código de Hammurabi. Es que es increíble porque es el primer código escrito sobre cómo se apropia el estado de la mujer y de las costumbres de la época, verdaderamente maravilloso, ¿no? ¿Sí? Pero el espacio público no nace con la propiedad privada, nace con la ciudad y con el Estado. ¿Sí? No sé si... Sí, porque cuando piensas en espacio público yo pienso desde Zócalo, parques, en la Unión Soviética la propiedad pública eran las fábricas, ¿no? ¿Sí? Se convirtieron en propiedad pública, ¿no? ¿Sí? Pero sí, y verdaderamente habría que repensar esto de la propiedad privada, ¿no? También, ¿no? Y hablar un poco más, porque como que se da por sentado, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, saco. Ya, gracias. Sí, no sé si te respondí a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Va. Si se quieren reír, que lean la epístola de Melchor Ocampo. Sí, también. Era de cuando yo me casé. Ajá. Entonces, sí, muchas de las jóvenes creo que no están enteradas. Sí. De Sí, digo, otra conferencia sería precisamente los mitos de origen, los mitos actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso ya sería otra charla. Pero bueno. Sí. Están abiertas las puertas. Ay, gracias. Charlas, nosotros encantados. Gracias. ¿Algo más? Todo. Damos las gracias. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.